Bien, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo Experts. Hoy es día de hablar de entrenamiento, hoy es día de centrarnos en entrenamiento puro y duro, entrenamiento fuerte. Estamos con Javier Yáñez. Para quien no conozca a Javier Yáñez, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Él es preparador físico online y está especializado en jugadores y jugadoras de baloncesto, ¿vale? Además también es director deportivo de la clínica Sport Clinic en Málaga. Y su Instagram, para quien no lo conozca, pues no es Javier Yáñez, es Physic Science. No sé si lo pronuncio bien en inglés, pero Sí, bueno, sí, sí, os Physics lo, Science. os lo dejo por aquí porque el inglés no es lo mío, entonces se lo dejo por aquí para que la gente también lo pueda ver y lo pueda seguir y que la vayáis conociendo un poquito porque la verdad que sabe un montón y seguro que os va a ayudar en un tema tan importante que vamos a hablar hoy, como es la fuerza en el salto vertical, o más bien el desarrollo del salto vertical, que se aplica en muchísimos deportes, pero que en baloncesto además es primordial. Pero si no eres jugador o jugadora de baloncesto, también es importante, incluso en salud, porque es una de las acciones que más denotan un buen rendimiento del atleta. Javier, muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que encantado de estar aquí en este podcast y poder aportar mi punto de vista, que al final, pues, creo que es lo que, por ejemplo, más resultados me ha dado a mí. Y creo que también vamos a hablar sobre el foco que yo creo que debería de tener la preparación física a la hora de buscar mejorar el rendimiento deportivo. Entonces, con muchas ganas de aportar y la verdad que quien quiera aprender sobre cómo mejorar el salto vertical, que se quede al podcast, que vamos a hablar de un contenido de un valor espectacular. Bueno, yo sé que durante el camino seguro que nos vamos a liar y vamos a tocar más palos, o sea que es lo que tú dices, porque al final nos gusta mucho esto y no solo será salto vertical, sino que además también aprenderéis otras cosas. Y como digo, no solo para jugadores o jugadoras de baloncesto, no solo para atletas de otras disciplinas en las que se utilice o no salto, porque aunque no se utiliza el salto vertical, suele ser importante también en el entrenamiento, sino también personas cada vez más de salud que quieren dar un paso más en su entrenamiento, que quieren dar ese paso a condición física o fitness, pues también es muy importante el salto vertical. Así que lo primero de todo, ¿por qué es tan importante el salto vertical? Bueno, el tema del salto vertical siempre se ha considerado como una habilidad como específica solamente de salto, pero es que realmente como tal, el salto vertical, al fin y al cabo, es una habilidad que muestra las capacidades generales que tiene ese deportista. Es decir, un deportista que salta muy alto, pues suele tener una buena capacidad de sprint, de cambio de dirección y capacidad de ejercer fuerza. Entonces, pues al final el salto vertical es una capacidad importante que tiene una gran influencia en muchos de los factores del rendimiento deportivo. Qué bueno. Los jugadores de baloncesto y las jugadoras de Ujú. baloncesto, ¿cuánto tiempo dedican más o menos a ese salto vertical en el entrenamiento? ¿Qué porcentaje de su tiempo es importante dentro del entrenamiento diario que hacen? Pues ellos siempre tienen en todas las sesiones de pliometría o trabajo de sprint, que al final no deja de ser ese trabajo de velocidad, pues siempre dedican alrededor de 10 a 20 minutos de esa parte de la sesión y luego ya después nos enfocamos al desarrollo de la fuerza, porque al final es una necesidad que tiene. Pero al final es que tiene el salto vertical es que es sumamente importante por el tema de la correlación que tiene con muchos marcadores de rendimiento. Por ejemplo, hay estudios con el tema de sprint, cambio de dirección, pero bueno, eso da para rato. No, pero esa parte me interesa mucho. Esa parte me interesa mucho, Javier. Porque cuando la gente escucha hablar de salto vertical, se imagina, vale, los jugadores de baloncesto están entrenando el salto vertical porque tienen que saltar vertical a la canasta, ¿vale? Pero el salto vertical es un indicador que nosotros testeamos y utilizamos en todos los deportes, tanto individuales como colectivos. ¿Por Claro. qué ese salto vertical es un marcador tan importante o nos dice realmente cuáles son las progresiones del atleta? Pues mira, pues esto sobre todo porque esto es un aspecto que se ha malinterpretado mucho dentro de la preparación física, como es por ejemplo la teoría de los vectores de fuerza. Y realmente como tal, la fuerza siempre es vertical. Es decir, yo por ejemplo, de hecho esto se ve, de hecho hay una revisión sistemática y metaanálisis, creo que era de Paul Jarvis, que hablaba
sobre que existe una correlación moderada negativa, pero que haya correlación negativa es bueno, ¿vale? ¿Por qué? Porque mayor altura de salto está asociado a menores tiempos de sprint, menores tiempos de cambio de dirección, y eso te va a ayudar a poder aplicar más fuerza en mucho menos tiempo. Por lo tanto, sí que te va a ayudar a mejorar tu rendimiento deportivo el mero hecho de mejorar el salto vertical. De hecho, lo que hacemos los jugadores de baloncesto o incluso cualquier deportista cuando va a sprintar o va a hacer un cambio de dirección, va a inclinar el tronco. Y aunque la fuerza de reacción contra el suelo sea horizontal para desplazarme hacia una determinada dirección, nuestro cuerpo ejerce una fuerza vertical. Por lo tanto, el entrenamiento del salto vertical tiene un impacto muy importante en muchas manifestaciones del rendimiento deportivo. Por esa razón es tan importante el salto vertical en el rendimiento en baloncesto y en general en muchos deportes. El otro día me decía un amigo que se dedica al fútbol y decía, él no está metido dentro de la preparación física, pero decía, ¿por qué ahora en pretemporada los jugadores están todo el día haciendo saltos? Saltos al cajón, saltos en altura, ¿sabes? Que están todo el día haciendo un montón de saltos verticales. Y dice, si realmente no todos los, como asociándolo a ¿qué haces en fútbol para el salto vertical? Remate de cabeza en un córner, ¿no? Por así decirlo. Pero es, oye, ¿qué asociación tiene? Pues ahí la tenemos, ¿no? Lo que decimos, un jugador que tiene una mejor potencia de salto vertical, un Messi, ¿vale? Por decir un jugador que no es muy alto, si tiene un mejor salto vertical va a tener una mejor capacidad de dribbling, una mejor capacidad de hacer esos cambios de dirección, una mejor capacidad de arrancada, ¿no? Claro, claro, eso es. De hecho, por ejemplo, dentro de las variables para medir, o una de las formas de evaluar el salto vertical es con el índice de fuerza reactiva, que es la relación entre la altura de salto vertical y el tiempo de contacto. Entonces, unos buenos niveles de índice de fuerza reactiva está asociado a una mejor capacidad de cambio de dirección. Entonces, por esa razón, pues el tema de mejorar el salto vertical va a ayudar mucho sobre todo a tu capacidad de cambio de dirección. Pero es que además no es simplemente saltar alto, es que también entrenamiento pliométrico, que es el un poquito más especializado en mejorar ese salto vertical, pues ayuda también a reducir los tiempos de contacto. Y esto, por ejemplo, está asociado a una mayor velocidad o menores tiempos de carrera en el sprint. O sea, cualquier deporte, todo lo que implique cambios de dirección, todo lo que implique aceleraciones, todo lo que implique ser potente, ¿no? Por así decirlo, Eso es. va a tener una gran transferencia de ese trabajo de salto vertical. Por eso digo que no se queden solo a verlo por ser jugador de baloncesto o gente que salte en vertical, sino que todas las personas, ya que estén en alto rendimiento o que estén preparándose y que todavía no hayan llegado a esa élite, pero que estén en ello, o que simplemente estén en aspecto de salud, pues si me voy a jugar al pádel con los amigos, ¿no? Por así decirlo, pues también voy a hacer mejores cambios de dirección si trabajo ese entrenamiento de fuerza vertical o ese entrenamiento pliométrico, que es un entrenamiento con saltos. Ese entrenamiento de salto vertical, Javier, ¿se entrena solo haciendo saltos o también le tenemos que meter un entrenamiento de fuerza aplicada, fuerza en potencia, digamos? Pues tenemos que entender que al final tenemos que tener un enfoque holístico. ¿Por qué? Pues porque porque tanto el entrenamiento de fuerza lenta, vamos a hablar como por ejemplo de los ejercicios de sentadilla, pesos muertos, zancada, junto con el trabajo de levantamientos olímpicos que favorecen ese output, ese desarrollo de potencia máxima, como el trabajo de pliometría o ese trabajo de velocidad, todos esos entrenamientos tienen muy altos beneficios muy buenos beneficios para tienen beneficios para mejorar tu salto vertical. Entonces, el mero hecho de entrenar solamente una parte del puzzle, pues al final es un error porque no estás exprimiendo al máximo el potencial del deportista. De hecho, hay una teoría que es lo que se llama la ventana del rendimiento, donde tener altos niveles de fuerza permite elevar el potencial para manifestar una gran capacidad de salto, pero la forma de conseguir expresarlo es con el trabajo de velocidad. Entonces, si tú no tienes unos buenos niveles de fuerza, por mucho que tú trabajes el trabajo de velocidad o el trabajo de pliometría y de sprints, si no tienes unos buenos niveles de fuerza, es muy difícil manifestar unos altos niveles de salto vertical. Por esa razón,
todos estos trabajos se complementan. En salto vertical, para los atletas, bueno, en general, pero también para los que están empezando, digamos, chavales y chavalas de 16, 17, 18, 19, 20 años. Bueno, ya vemos como algunos con 20 años están ganando cosas, pero bueno, entre los 16 y los 20 años, que no tienen aún la experiencia o que pues por las circunstancias, porque hay gente con mucho talento que todavía no ha empezado unas preparaciones físicas, se han metido muy en concreto. ¿Cómo le recomendarías tú, por ejemplo, a un jugador o a una jugadora de baloncesto, ¿no? Que tú, por Ujú. ejemplo, tienes la consulta online de baloncesto con jugadores y jugadoras de baloncesto? ¿Cómo le dirías tú que comenzara a trabajar ese salto vertical? ¿Cuál sería la progresión lógica de iniciar para evitar lesiones y llegar con las máximas garantías? A ver, con respecto al tema de la progresión en la pliometría, en los niños tenemos que entender de que, de hecho yo trabajo con niños, tenemos que entender de que gran parte del trabajo de pliométrico que están haciendo a nivel de pliometría extensiva ya lo están haciendo en la pista. De hecho, los niños se ponen a jugar, a practicar su deporte, también implica un alto impacto. Entonces, pues al final, eso de creer que los niños no están preparados para hacer pliometría y que tienen que hacer una base previa, pues yo mi punto de vista es que al final no hay que hacer una progresión de menor intensidad. ¿Por qué? Pues porque al final, de hecho, yo creo que la progresión en la pliometría es innecesaria a nivel de intensidad. ¿Y esto por qué se debe? Pues porque para empezar, tenemos dos tipos de pliometría según la intensidad. Tenemos la pliometría extensiva y la pliometría intensiva. ¿Qué caracteriza a cada una de ellas? La pliometría extensiva se caracteriza porque se centra muchísimo en muy poquitos tiempos de contacto y que sobre todo estimula y que sobre todo tiene muy bajita intensidad. ¿Y esto qué beneficios tiene? Puede que favorece esa preactivación del sóleo y al final pues utilizar la respuesta de latencia corta. ¿Qué es lo que pasa cuando tú qué pasa con el trabajo de pliometría intensiva? Pues que principalmente al aumentar esa intensidad de entrenamiento, pues justamente lo que tú estás tocando es que es cierto que se disminuye la preactivación del sóleo, pero aumenta esos ángulos de flexión de rodilla como consecuencia de aumentar la intensidad, porque el tendón aquileo por sí solo no es capaz de asumir la carga. Entonces utiliza otra estructura como el tendón rotuliano, incluso disminuye la influencia del aquileo para dársela al rotuliano, mucha más. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final son dos estímulos complementarios. Dos estímulos complementarios. No hay que progresar de la no hay que hacer una progresión. Son dos ejercicios diferentes y que ambos hay que introducirlos de forma inteligente, porque para ello tenemos dosis de volumen, intensidad, descanso entre series, repeticiones, y ambos se pueden compaginar perfectamente a la hora de programar un entrenamiento. O sea, y yo creo que esta es la manera que se debe introducir el entrenamiento pliométrico. No es buscando sobreproteger al atleta. ¿Qué le metemos? ¿Pliometría extensiva cuando ya hace mucho en su deporte? Es una reflexión que yo suelto. Qué bueno. Y luego entender también las sensaciones. Yo, por ejemplo, lo hablo mucho con mis jugadores o con mis jugadores, atletas, que son gente ya de alto rendimiento, que es, a veces les tengo planificadas 2 sesiones de pliometría en una semana, por ejemplo, y a lo mejor, dependiendo de la carga que han tenido en una carga competitiva, pues a lo mejor reduces a una, o a lo mejor reduces la sesión y la haces más pequeña. Quiero decir que quizá en esta parte no ser tan estrictos, sino también escuchar al atleta cómo está, ver cómo esto va para los entrenadores, ver cómo se encuentra y en función de cómo se encuentre también realizar modificaciones, porque sí que es cierto que es un trabajo de alta intensidad, es un trabajo de alto impacto. Entonces, Claro, lo primero es no cargarnos al deportista claro. y luego ya mejorar, como digo yo. Claro, claro, no. De hecho, yo tengo muy en cuenta el tipo de estímulo que se le aplica al deportista en función de las características del bloque que yo tengo. En este caso, tenemos, por ejemplo, la pliometría intensiva repetida o, por ejemplo, o saltos de esfuerzo únicos. ¿Qué diferencia hay entre un tipo de ejercicios de salto y de pliometría? Pues que al final, en los ejercicios pliométricos de pliometría intensiva repetida, como su nombre indica la pliometría, el objetivo es optimizar el ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una implicación muy alta de la titina.
La titina es una proteína que se encarga del almacenamiento y liberación de la energía elástica, y esto al final pues te va a ayudar a que tú puedas desarrollar un salto con mayor altura. Por esa razón, la mayoría de los deportistas suelen saltar más tras un salto con contramovimiento en comparación con sin contramovimiento. Ahora bien, ¿qué es el salto de fuerza único? Pues son saltos, por ejemplo, que tú partes de sentado, lo haces con pausa, eliminas el ciclo estiramiento-acortamiento. ¿Y esto qué beneficios tiene? Pues que al final favorece el desarrollo de RFD, y aparte, al eliminar el ciclo estiramiento-acortamiento, no haces ese daño a la titina. Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final, pues a nivel de tolerancia dentro del bloque, pues tú lo puedes introducir, y tú lo puedes introducir sin que afecte a la recuperación muscular. Para la práctica, aparte del salto de fuerza único, que muy interesante, pues, posiciones de sentado, has comentado y demás, para no generar ese CA, ese ciclo estiramiento-acortamiento. Para la pliometría intensiva y para la pliometría extensiva, para la práctica pura y dura de personas que nos puedan escuchar ahora mismo y que la quieran practicar, ¿podrías poner un ejemplo de un ejercicio de cada una de las dos para que se diferencien bien? Vale, pues mira, con respecto al tema de la pliometría extensiva, voy a poner el ejemplo más básico, que es el que se suele utilizar, que son los pogo jumps, que son saltos donde tú estás con la pierna completamente estirada, ¿vale? Y simplemente tú te dedicas a golpear el suelo, ¿vale? Y hacen esa estrategia de preactivación del suelo, y a partir de ahí salta hacia arriba y simplemente está trabajando el sóleo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque al no haber flexión de rodilla, solamente te queda que trabaje el tendón aquileo, ¿vale? Luego después tenemos a nivel de pliometría intensiva repetida, por ejemplo, los hurdle jumps o saltos con valla, por ejemplo. Tienes una valla, la saltas, tienes otras saltas, tienes otras saltas. Y esto es sin pausa, es decir, tú lo haces seguido, ¿vale? Como si fuera un salto de canguro, pues igual, ¿vale? Y luego ya finalmente los saltos de esfuerzo único, por ejemplo, son los saltos, tú estás sentado en un cajón, ¿vale? Y tú sí coges, por ejemplo, con la barra, o por ejemplo los barbell seated jumps, tú coges la barra, tú te sientas y luego pues saltas hacia arriba. ¿Y qué pasa? Pues que luego pues, tú no tienes que hacer salto de refuerzo, no hacer un segundo salto de manera repetida, sino que luego pues ya descansa, luego pues, te sientas tranquilamente 3-4 segundos y luego vuelves a saltar hacia arriba. Entonces, el mero hecho ya de sentarte esos 3-4 segundos es más o menos el tiempo en el cual la energía elástica se disipa. Entonces, pues por esa razón, pues tiene unas características únicas los saltos de esfuerzo único. De hecho, por esa razón se llama salto de esfuerzo único, no pliometría intensiva. Claro. Eso, para la gente que no lo conozca tanto, el ciclo de estiramiento-acortamiento, ¿vale? Digamos como si hiciéramos el trabajo como un muelle en nuestros tendones. Entonces ahí lo que estás haciendo es evitarlo, esperando esos segundos para luego volver a lanzarlo. Pero si lo haces con carga, aumentas la intensidad por medio de una carga y no por medio del salto. Bien, pero también es importante que se sepa que en el trabajo de vallas sí que es importante que la gente vaya rápido, no es un saltito en una valla, me espero, voy en otra, porque Claro. ahí lo que buscamos es todo lo contrario, es agudizar Eso. el ciclo estiramiento-acortamiento. Entonces, si hago un salto y me espero, consigo que haya una recarga, que es lo que no quiero. Eso es. Al final también el mero hecho de lentecer ese ciclo estiramiento-cortamiento, o por ejemplo aumentar ese tiempo de contacto, al final ese reflejo de estiramiento pues lo aprovecha en menor medida. Ahora bien, sí que es verdad que ya depende del objetivo. Si tú buscas mínimo tiempo de contacto, pues respuesta a latencia corta. Que buscas, por ejemplo, un poquito más altura de salto, por respuesta a latencia larga. O sea, son mecanismos y al final van a intervenir mecanismos reflejos diferentes. Entonces, por esa razón es muy importante seleccionar el tipo de estímulo pliométrico que tú le das al deportista. Siempre y cuando sigas buscando el trabajo pliométrico de que el CA, de que el ciclo estiramiento-acortamiento no Sí, se agote o digamos que no lo evites, ¿vale? Que se claro, mantenga, pues trabajar en rangos de hacer a este ritmo los claro, saltos eso es. o a este siga habiendo un CA, pero Mm. son estímulos totalmente diferentes. Claro, o sea, es justamente lo que... Sí, exactamente. Entonces, al final, son mecanismos diferentes.
O sea, y eso al final lo que lo determina es el reflejo de Hoffman, ¿vale? O sea, el reflejo de Hoffman, para que nos entendamos, lo que nos favorece es que tenemos receptores, ¿vale? Entonces, al final, lo que diferencia con, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi es que el reflejo de Hoffman, que es que no me acuerdo si era receptores o no me acuerdo exactamente ya, porque es que hace mucho que lo estudié, pero sobre todo que lo que te va a terminar es la rigidez con la cual los tendones van a impactar contra el suelo. En este caso, si por ejemplo vamos a buscar un tiempo de contacto muy rápido, al final vamos a aumentar muchísimo la stiffness. Sin embargo, si buscamos tiempo de contacto más largo, aumentará esa compliancia en el tendón, es decir, pues a lo mejor en vez de estar más rígido, pues lo que va a favorecer es sobre todo, permitir bajar un poquito más, almacenar un poquito más de energía elástica para saltar hacia arriba. Entonces ya son diferentes tipos de estrategias. La cuestión es seleccionar las más adecuadas a tu deporte. Por ejemplo, no es lo mismo a un sprinter que necesita tiempos de contacto bajos en comparación con, por ejemplo, un jugador de voleibol que su prioridad son en máxima altura principalmente. Entonces, pues la clave al final es saber qué tipo de pliometría le mete al deportista. Ahora bien, eso no quita que si hace mucho trabajo de una cosa, ¿qué trabajo prioriza? Por ejemplo, y esto da para algo, pero por ejemplo, a jugadores de baloncesto míos que no sé, que ya se exponen, por ejemplo, a saltos de muerte intensidad, ¿qué hago yo con ellos? Pues incluso yo le mando a hacer trabajo de sprint de incluso 100 metros. Pero bueno, eso da para rato, el tema de los sprints. No, pero al final yo creo que la combinación, centrándote obviamente, como tú bien decías, en lo que nos interesa en tu deporte, pero aunque nos centremos en lo que nos interesa en tu deporte, no dejar que haya una combinación de los diferentes tipos de trabajo pliométrico. No creo que sea perjudicial, sino todo lo contrario, que creo que lo complementa, de hecho. Y dos cosas para terminar, Javier. La primera, que creo que es bastante evidente, pero me parece que está bien recordarla, porque además creo que la he visto en algún post tuyo en Instagram, que por cierto podéis entrar en su Instagram, que os lo dejo por aquí. Y es técnica siempre antes de pliometría, si voy a hacer algún trabajo técnico. No puedo trabajar pliometría primero y luego la técnica, o cómo lo estructuraría dentro de una sesión. Vale, el orden de las sesiones. ¿Cómo estructuraría yo una sesión? Pues principalmente el trabajo de fuerza, ¿vale? Tenemos que entender primero tenemos que tener primero en cuenta cuál es la prioridad, ¿vale? En este caso, va a hacer un trabajo de técnica. ¿A qué te refieres con trabajo de técnica? Técnica, por ejemplo, de Imagínate tiro. sí, un trabajo técnica de tiro, por ejemplo, en un juego de Vale. baloncesto. Vale, pues tenemos dos opciones. O bien ponerlo al inicio, yo creo que el trabajo de técnica tiene que hacerse en condiciones frescas, con pocas repeticiones, mucho tiempo de descanso, y eso tiene que hacerse con el sistema nervioso fresco. Entonces, ¿qué pasa? Eso iría al inicio de la sesión. Ahora bien, ¿por qué, por ejemplo, yo no lo haría después de un trabajo de fuerza? Pues porque al final también pues la fatiga puede afectar a la técnica. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que la fatiga disminuye la capacidad de aprendizaje motor. Entonces, por esa razón, pues para el trabajo de técnica pues no está interesante. Ahora bien, sí que se puede hacer antes el trabajo de fuerza. Eso no significa que no se pueda hacer trabajo de fuerza antes del trabajo de técnica. Por ejemplo, se puede hacer trabajo de fuerza prepartido, incluso antes de un trabajo de técnica, como potenciación, pero tiene que tener una característica importante y es que la fatiga sea baja. ¿Por qué? Porque si es baja, no va a producir ese efecto de potenciación y no va a deteriorar la técnica. ¿Qué parte, digamos, de porcentaje de pliometría le darías a la pretemporada? ¿Qué parte le darías a la mitad de temporada? ¿Y qué parte le darías al final de temporada en porcentaje? Yo es En que, por, potencia. Yo es que personalmente suelo darle prácticamente la misma y voy incluso precisamente dándole más importancia al trabajo de pliometría al final, ¿vale? Pero ¿por qué? Pues porque al final es que tú lo que buscas con el entrenamiento pliométrico
son adaptaciones fisiológicas. Entonces, ¿qué pasa? Hay, por ejemplo, profesionales que son partidarios de meter mucho volumen de pliometría al inicio, porque vienen al final de un periodo donde no han hecho casi nada de trabajo de pista y claro, hay que adaptar los tendones. Pero claro, ¿qué pasa? Que el volumen más alto de pliometría se lo están metiendo cuando a lo mejor se benefician con muchísimo menos. Entonces yo me estoy encontrando que con muchísimo menos volumen es que realmente como tal no periodizo. O sea, no periodizo la pliometría por bloque, sino que yo simplemente veo la necesidad del jugador y si el jugador necesita más pliometría, se la meto. Que no la necesita, pues no se la meto. No le meto tanto Lo volumen. individualizas y lo vas haciendo, Es, regulándolo en función de la temporada. Sí que es cierto que yo claro. creo que los equipos también lo hacen, aparte de generar esa carga de adaptaciones al inicio en una pretemporada, Mm. es un entrenamiento muy intenso y es un entrenamiento que en el momento que se nos puede ir la carga también puede ser más lesivo y claro, en ese momento no tienen carga de partidos, por así decirlo. Claro. Entonces, si disminuyes la carga competitiva, es un buen momento para coger y decir, oye, pues voy a poner este trabajo, que es un trabajo muy intenso y que Mm. puedo evitar ciertas lesiones que si no lo hago en otro momento. Que obviamente durante la temporada también lo hacen, pero quizás sí que tienes que hilar un poco más fino durante la temporada Sí, para evitar la lesión del jugador. claro. Hay, por ejemplo, yo es que a nivel de volumen de entrenamiento, es verdad que suelo ser bastante constante y, por ejemplo, en un bloque de potencia-velocidad, pues sí que le doy mucha más importancia al trabajo de pliometría. Y ahí sí que le doy mucha más importancia, pero esos suelen ser bloques de baja fatiga que suelo utilizar más en la segunda parte de la temporada. Pero claro, es que al final, al final yo lo que voy haciendo es veo la fatiga que tiene el bloque y en base a ello, sabiendo el volumen, mi volumen máximo, pues yo voy priorizando más sobre o trabajo de pliometría intensiva o de salto de esfuerzo único. A lo mejor para construir una base de trabajo, pues necesito generar más fatiga. Entonces yo empiezo con saltos de esfuerzo único. Pero claro, también hay casos de deportistas que ya tienen una buena base de fuerza y necesitan más pliometría intensiva repetida. Entonces, entonces Al final es muy individual, ¿no? es que por ejemplo, es que yo trabajo a nivel individual. Y de hecho, cuando estuve trabajando en clubes, es verdad que intentaba individualizar siempre un poquito más y es lo más difícil. Pero creo que no puedo dar una respuesta definitiva porque cada persona puede que necesite algo por su característica del bloque y no por ello creo que sea ni mejor ni peor. Es que es lo que yo voy encontrando y al final, como yo voy testeando la fatiga, veo lo que el deportista tolera y lo que no tolera. Y muchas veces me encuentro que por meter más volumen en este tipo de grupo de ejercicio, por lo mejor no va a ser mejor. Es que va a depender de cómo esté, ¿no? La persona, va a depender de qué momento de la temporada, va a depender si ha tenido o no ha tenido lesiones, de qué lesión ha Claro, tenido, de qué carga llega, qué fatiga también lleva acumulada. Entonces, claro. O tienes que sea, verlo en función de. Entiendo que la parte que me comentas es. Tengo que no me puedo mojar en eso porque tengo que individualizar y pienso como tú, ¿eh? Es que es que me encantaría poder decirte en pretemporada mucho volumen, baja intensidad. Luego vamos disminuyendo volumen, aumentamos intensidad. Pero es que justamente todo tiene su beneficio. La cuestión es saber hilarlo y darle la dosis que necesita cada uno. De hecho, la forma que yo tengo de trabajar con los deportistas es de forma individual. O sea, porque de hecho, por esa razón yo digo que no creo en periodizar tipos de adaptaciones. Que ojo, que también es verdad que es cierto que teams de trabajo pueden ayudarte pero un deportista ya tiene un nivel, pues de hecho incluso te diría que conforme va aumentando el nivel del deportista, le meto más prioridad al trabajo de velocidad y de sprint. Pues Javier, encantado de haber contado contigo, encantado de recibir toda la información que has dado, de saber tanto de la parte de salto vertical y de pliometría y que creo que muchas personas que ni siquiera saben
cómo se trabaja un salto vertical, y otras que sí lo saben, pero quizá el profundizar y para un atleta o un deportista entender qué es lo que está haciendo de la manera en la que tú lo has explicado, siempre suma. Así que te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. ¿Hay alguna cosilla que estés haciendo ahora? Bueno, además de Sí, que de tu consulta online. sí. Bueno, estoy en consulta Málaga por Clinic y luego además estoy también con el asesoramiento online donde trabajo con jugadores de baloncesto que quieran mejorar sus niveles de fuerza, salto vertical y velocidad, que al final se garantizan resultados. De hecho, estoy trabajando con deportistas amateur como profesionales y bueno, ya escucharéis los testimonios de ellos y veréis los resultados que están consiguiendo. Genial, pues os dejo ahí su Instagram para quien quiera contactar con él. Y como te he dicho, Javier, un auténtico placer. Nos vemos pronto y seguimos colaborando y teniendo charlas de estas que son muy, muy fructíferas. Estupendo, la verdad que un placer también charlar contigo y nada, esperemos seguir hablando. La verdad que sí. Fuerte abrazo. Un abrazo, chao. Hasta luego.